Hola, mi nombre es Martina Restrepo y a continuación voy a hablar de mis aprendizajes más significativos de la clase de Historias de Ideas Políticas. Hola, mi nombre es Sara Castro y junto a mi compañera Martina también realizaré este trabajo y que es importante realizar el trabajo con el fin de poner en práctica nuestro pensamiento crítico y reflexivo. En un primer momento voy a hablar del primer capítulo del primer libro de la política de Aristóteles. De este primer capítulo yo extraje tres temas que me parecieron los más relevantes: el estado de la naturaleza y la palabra en el hombre. Del estado dice que es una asociación que tiende al bien de la comunidad y que está compuesta por una asociación natural y permanente que son las familias. Eh, de la naturaleza habla que todo en la naturaleza, en la comunidad, toda la naturaleza tiene una función en específico y que siempre está complementada por otra cosa de la naturaleza. Hace el ejemplo con la reproducción entre hombre y mujer, siempre hablando de complementariedad. También lo hace entre amo y esclavo. Y por último, destaqué el tema de la palabra en el hombre, ya que dice que pues tenemos el don de la palabra, que es lo que nos distingue de las demás especies y es lo que nos permite diferenciar también entre el bien y el mal, y la justicia y la injusticia. Mi segundo tema a tratar es un fragmento del primer capítulo de el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que mi tema asignado fue la barbarie. Entonces, habla de tres momentos en el periodo de la barbarie, que es el estadio inferior, el estadio medio y el estadio superior. El estadio inferior habla de cómo cambia el desarrollo porque se adoptan las costumbres nuevas que trae pues el periodo de la barbarie, que son especialmente la domesticación de animales y el cultivo, muy importantes. El estadio medio habla de cómo se adoptan estas costumbres nuevas de domesticación y cultivo en las diferentes partes del continente y cómo estas van progresando para llevar, por ejemplo, a la ganadería, para llegar a la ganadería. Y por último, en el estadio superior encontramos como el progreso, el desarrollo y cómo se comienza con la fundición del hierro y la creación del pues de la escritura alfabética y pues toda la repercusión que esta tiene con creación de obras y el progreso agricultor y ganadero que hay. Bueno, llegó la sección de hablar de sociopolítica y empecemos por el sistema norcoreano de gobierno. Los rumores de que Corea del Norte se sitúa bajo una dictadura muy fuerte por la familia Kim son ciertos, pues la República Democrática Popular de Corea se define a sí misma como un estado popular socialista que se rige bajo las ideologías como las de Juche o Songun, pero que está influenciado por una dictadura muy fuerte gracias a la familia Kim. Básicamente, las características del sistema sociopolítico de Corea del Norte son Estado unitario, Estado socialista, unipartidismo. Un único partido se encarga de manejar toda la nación y además de manejar el gobierno también se encarga de las organizaciones sociales, de las instituciones, de la educación, de la cultura, de todo, absolutamente todos los aspectos sociales, económicos que se puedan incluir en la nación. También está el totalitarismo. Básicamente Corea del Norte es una república muy trancada, muy cerrada, muy tradicional y muy en ellos, primero ellos, segundo ellos, tercero Corea del Norte. También se basa en su ideología Juche gracias a su fundador Kim Do-sung, quien se considera el presidente eterno de la nación. Recordemos que esta ideología también tiene como principios que el hombre y la mujer son los únicos responsables de su propio destino. Y pues para finalizar, es una dictadura que se considera también como una dinastía. Sinceramente, a mí me gusta más dilemas éticos y actuales que historia de las ideas políticas. ¿Por qué? Porque historia de las ideas políticas es algo que ya está escrito, que ya está hecho, que solo te tienes que memorizar y comentarle a la gente. Claro, muy interesante porque es conocer acerca de nuestros pasados, del sistema político, de muchas de las naciones, no solo de Colombia, que nos abre la mente a todo lo que fuimos y todo lo que somos, básicamente,
Pero ¿qué pasa con dilemas éticos y actuales? Que entra la moral, entra la ética, dos conceptos que son difíciles de definir y pues a esto vengo a explicar básicamente qué pueden. Para entender la ética y la moral hay que irnos por la axiología. La axiología se define como el valor o bueno, el estudio de los valores positivos y negativos de las cosas y adicionales a eso el análisis de los principios que permiten determinar que algo es valioso o no. A ver, su nombre mismo lo indica y pues porque viene de origen griego, que compuesto por los términos axo, que significa valioso, y logio, que significa, logía, que significa conocimiento. Un dilema es una situación la cual tiene varias posibilidades de solución, pero no se logra llegar a un acuerdo ni decidir cuál escoger porque ambas pueden ser buenas o malas dependiendo de la persona. Y aquí es donde entra un dilema ético o un dilema moral. Bueno, la ética es el estudio de normas de la moral. ¿Qué es la moral? La moral son esas normas o costumbres que se consideran buenas para dirigir o juzgar a una persona en una comunidad. Bueno, dicho en otras palabras, la moral es ese conjunto de normas o comportamientos a seguir y la ética es el estudio de esas normas morales. Así, estas dos determinan qué es lo bueno y cómo se debe actuar dentro de una sociedad. Bueno, ahora teniendo en cuenta que la respuesta a un dilema depende de la persona, pensemos en una pregunta. ¿Le darías limosna a un mendigo alcohólico, aún sabiendo que va a gastar tu dinero en alcohol? En este momento entramos en un conflicto, porque entramos en un conflicto de valores, ya que el problema moral tiene muchas soluciones posibles, pero entra en un conflicto unas con otras porque la ética entra a jugar. Y la ética es el estudio de esos valores, la conciencia, la cultura o la ley moral. Ahí les dejo.